el libro de Josué, capítulo 7, verso 1. Vamos a cambiar los términos. En lugar de israelitas, vamos a emplear judíos. Y vamos a leerlo con este contexto. Y el Eterno se encolerizó contra los judíos. ¡Oh, qué antisemita es este texto! Está hablando en contra de los judíos. Pero ¿quién se le ocurre escribir este texto en contra de los judíos? Claramente el autor de este texto no puede ser judío. Ha de ser algún pagano, algún hombre que odiaba a los judíos. ¿Crees que esto es toda la evidencia que tengo para hoy? No, tengo mucha más. El Nuevo Testamento realmente es un término anacrónico porque de hecho pasa por alto el aprecio que los discípulos autores de estos textos tenían por la Torá, por el Tanaj. Es contradictorio identificar los escritos de los discípulos como el Nuevo Testamento y a lo que los discípulos entendieron como la autoridad máxima, comprenderlo como el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento. No tiene sentido, pero por el bien de los nuevos estudiantes y dado a que esta transmisión tiene el objetivo de llegar a muchas personas, estaré empleando el término Nuevo Testamento una que otra vez para que se comprenda también por la mayoría de qué estamos hablando. Pues les decía que existe la idea de que estos escritos de los primeros discípulos contiene el mensaje anti-judaísmo. ¿Cómo, Abdiel? Que los escritos de los primeros discípulos de Rabí Josué de Nazaret son escritos anti-judaísmo. No puede ser. Sus discípulos mencionados en dichos escritos, ¿cierto? Allí se menciona la asistencia de todos ellos a las sinagogas, la celebración de fiestas judías, fiestas mencionadas en Levítico. De hecho, la comunidad de Josué de Nazaret se restablece en la ciudad de Jerusalén, según el libro de Hechos, en sus primeros capítulos, justamente en la celebración de un Moed, de una celebración descrita en el libro de Levíticos. Estoy haciendo referencia a Shavuot o Pentecostés, como se conoce popularmente. ¿Cómo puede ser que los escritos de estos discípulos, donde se narran todos estos eventos de contexto judío, puedan ser percibidos como textos anti-judaísmo? A primera vista no tiene sentido, ¿cierto? Pues sí, estimados, aunque parezca mentira, hay personas que leen estos textos de tal forma como si en efecto existiera temática antijudía o antijudaísmo en dichos textos. Vamos entonces a comenzar con nuestro análisis y me gustaría que ustedes sean partícipes del mismo. Para ello me gustaría crearles el contexto. El contexto es, estamos hablando de una temática de hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Ok? 2000 años atrás no es el judaísmo actual. 2000 años atrás es muchos años, es mucha historia por la que transcurrir. Así que me gustaría pasar a la pantalla aquellos que quieran conmigo responder preguntas y respuestas. Cualquier persona puede responder. De hecho, lo que queremos es ver variedad en las preguntas que vamos a hacer. O sea, queremos alimentarnos de la variedad de opiniones que puedan surgir. El tema hoy no es una discusión, ni mucho menos, sino apreciar la opinión de todos. Así que les animo, hagan clic en la pantalla, por favor. No se animan los Javerim. Vamos a comenzar entonces con las preguntas que me gustaría compartir con ustedes en pantalla. Permítanme un segundo. Adelante, 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 apreciado maestro. Aunque seas maestro, adelante. Cualquier persona, lo que me gusta es que haya interacción. Es lo que prefiero para hacer más interactiva la clase, más amena. Es lo que quiero decir. Así que
Bueno, nuestro apreciado maestro Immanuel nos acompaña, nuestra apreciada Cristina Sausa y David López nos acompaña también. Qué bien. Esa es la idea, estimados. Mira, hay espacio para 10. Así que todo el que quiera ingresar, pues adelante. No es obligado, de todas maneras pueden participar también a través del chat. Pero me gustaría que escuchar opiniones de todos. Les decía que el tema que me gustaría tocar es este acerca de que existe la visión de que los escritos de los primeros discípulos contiene frases, terminologías, enseñanza anti-judaísmo. Y para comprender esto, me gustaría hacer preguntas al público. Los que están en pantalla son libres de expresar su respuesta cuando gusten. La primera pregunta que me gustaría hacer es la siguiente. Ya que hablamos de antijudaísmo, primero tendríamos que analizar qué significa judaísmo. Y quizás en 1 o 2 minutos me gustaría escuchar ya o ver en pantalla qué significa judaísmo para ustedes. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Así es, le escuchamos, David López, y Salud. qué bueno verle, ponerle rostro a su nombre. Gracias por estar presente. Un saludo para todos desde Colombia. Eh, Saludos. pues en cuanto a la pregunta, yo considero de que el judaísmo es eh, una tradición, creo, de adoptar más bien un estilo de vida, sí, conforme a los mandamientos de Dios Ujú. y asimismo vivir. Prácticamente yo creo que es un estilo de vida que se acoge y se debe practicar día a día. Un estilo de vida. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Shalom. Shalom, adelante. Bueno, yo siempre he interpretado que la terminación ismo quiere decir estudio o tratado. Por lo tanto, judaísmo se referiría a un estudio o un tratado, vamos a hablarlo religioso, hacia dogmas o conceptos establecidos, ¿no? Para determinado tipo de idiosincrasia, ¿no? En este caso, al hablar de judaísmo, estaríamos hablando de los judíos ortodoxos que viven en Israel, que profesan una religión y que de alguna manera por tal motivo son con ciertas normas y establecidos leyes y lineamientos, ¿no? Que Entiendo. Para usted es como el judaísmo es como la ortodoxia judía. Esa es sí, su proyección. sí. Muy bien, ok. ¿Algún comentario más? Estoy compartiendo Bueno, en pantalla yo, algunos comentarios yo para que a medida opinaría, que los presentes están hablando puedan también apreciar a los demás. Adelante, apreciado maestro Emanuel. sí, yo opinaría para agregar a lo que dijeron los Javerín, que todo depende de la época en que lo veamos. Podemos ver judaísmo como el ismo de los judíos, como el estilo de vida de los judíos, que corresponde a una época específica, a un contexto. Pero también hoy en día, cuando hablamos de judaísmo, generalmente se relaciona quizás con talmudismo, rabanismo, o sea, esa religión ya constituida, estructurada que habla la estimada Javela María Cristina. Entonces, en este sentido, los escritos de los primeros discípulos atentan contra el ismo, el estilo de vida judío del siglo I en absoluto. Ahora, los escritos de los primeros discípulos quizás pueden contradecir algo de lo que hoy en día se plantea como judaísmo rabínico, puede ser. Entonces, todo depende de la época. Adelante. Así es, así es, así es. Mi opinión es la siguiente, y bueno, obviamente está en coordinación con el maestro Immanuel. Judaísmo es el ismo de Judá, o sea, de la gente de Judá. Ismo, en esencia, significa la forma de vida de la gente de Judá. De ahí, de hecho, quienes primeros emplean el término son los griegos para hacer una distinción entre el helenismo, o sea, el istmo de los helenos,
o sea, la cultura griega o helena, para distinguirla del judaísmo, el ismo o la cultura de la gente de Judea. Recuerden que cultura es el conjunto de conocimientos, tradiciones, si queremos incluir en términos modernos, religión, que en la antigüedad sería más bien culto, costumbres, creencias, o sea, todo lo que caracteriza a un pueblo, eso es el ismo de X pueblo, helenismo, judaísmo. Así que me gustaría sugerir esta opinión, creo que en contexto más histórico. El judaísmo, por eso dije al inicio, yo sé que en efecto, por ejemplo, nuestra apreciada Doris Hadassah decía, se puede comparar con judaísmo con religión. Adriana decía en el chat, religión de los judíos. Esa es una interpretación moderna, como lo aclaraba el apreciado maestro Immanuel. Entonces, siempre que vamos a analizar un texto, en este caso los escritos de los discípulos de Josué, en contexto, tenemos que ir al contexto histórico. No podemos abrir el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas y empezar a leerlo basado en lo que el judío comprende en nuestros días. No, porque los judíos de hace 2000 años no tenían noción siquiera de muchos de los principios, inclusive religiosos o culturales, que hoy existen. Así que quiero que nos quedemos con esta idea. Judaísmo hace 2000 años atrás es simplemente la cultura, la forma de vivir de la gente de Judá. Otra pregunta, si ya sabemos entonces qué es judaísmo, entonces otra pregunta pudiese ser, ¿con qué ejemplos podemos describir un antijudaísmo? O sea, ya en tiempos, digamos, otra vez el contexto, 2000 años aproximadamente atrás. Antijudaísmo, ¿qué sería? Digo yo, ir en contra de la cultura de la gente de Judea. Pero en la antigüedad, estamos hablando de la antigüedad, no en el presente, en la antigüedad. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien pudiera dar en el chat o los que comparten en pantalla un ejemplo de antijudaísmo? O, a ver, para realizar la pregunta de otra forma, ¿quiénes hace 2000 años atrás pudieran ser tachados de antijudaísmo, de promover algo antijudaísmo? ¿Otro judío puede promover antijudaísmo? O quizás los romanos pueden tener un sentimiento antijudaísmo. Me gustaría escuchar sus respuestas o opiniones. No tiene que ser, recuerden, esto es para escucharnos a todos. Perdón, Shalom. Bueno, en esa época, hablando de la época de Yehoshua, los antijudaísmos serían los romanos, correctamente, ¿no? Porque ellos de por sí no estaban en conocimiento de las normas o condiciones que se vivían en el pueblo de Israel, ¿no? Pero también pienso que los fariseos también estaban tomando una actitud antijudea, porque ellos estaban tomando más bien una actitud recalcitrante en cuanto a los cercos o las reglas alágicas que tenían ellos, en lugar de llevar, por lo mismo Yehoshua reclamaba, ¿no? Que ponían cargas. Entonces, si ellos ponían tanto cerco, en realidad estaban alejándose de la Torá, y eso estaba implicando también ser un antijudío, antijudaísmo. Porque al estar metiendo cercos, pues en lugar de acercar a la gente a la Torá, la estaba alejando y la estaban ahora sí que adiestrando a cosas que eran 100% humanas, no realmente de las leyes, ¿no? O sea, hablando de los mitzvot, por ejemplo, ¿no? Gracias por Esa es mi opinión. Sí. Gracias por su opinión. ¿Alguien más de los presentes desea compartir su opinión? Yo creo que sí, yo comparto lo mismo que dice la estimada. Creo que es, digamos, cualquier persona o grupo que
tenga represalias o reprenda más bien la práctica de lo que es esa cultura y la tradición. Yo creo que es eso. Gracias. Gracias por su opinión. Apreciado maestro, ¿desea compartir su opinión? Sí, bueno, tenemos un ejemplo que generalmente vemos en Hanukkah, cuando viene un imperio y prohíbe el Shabbat, prohíbe la circuncisión, prohíbe el estudio de la Torá. Eso lo podemos ver como una práctica antijudaísmo. ¿Por qué? Porque está atentando contra el estilo de vida judío, que sería la observancia de la Torá Mitzvot. Por eso, desde esa época, viéndolo históricamente, eso es lo que podemos considerar como prácticas antijudías. Cambiar, imponer un calendario, imponer un sistema de idolatría, obligar a los judíos a que no guarden el Shabbat, buscar la asimilación del pueblo judío. Esto sería entonces el antijudaísmo, como lo podemos describir. Adelante. Así es. Así es, así es. Yo imagino, me gustaría sugerir, es decir, que estuviesen opuestos a una cultura judía serían evidentemente, ya sean los romanos en tiempos del primer siglo, anteriormente, como decía el maestro Immanuel, pues los griegos, y además también judíos que se helenizaron o judíos que estaban de acuerdo con que Israel o la tierra de Israel fuese simplemente pues una provincia más del Imperio Romano. Eso sería la idea básica. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta basado en todo esto es, ¿por qué no tiene sentido? O sea, si ya dijimos que judaísmo es cultura judía, que implica todo lo que es el modo de vida judío, y luego si antijudaísmo es estar en contra de ello, entonces, ¿por qué es que ustedes creen? Vamos a compartir la pregunta, creo que la tengo acá. Aquí la tengo. ¿Por qué no tiene sentido que Yehoshua y sus discípulos promuevan antijudaísmo? ¿Cierto? Porque es lo que algunos nos acusan en el presente. Ustedes, o sea, los que siguen a Yehoshua y su literatura, desde el inicio han promovido un antijudaísmo. Ustedes están en contra del judaísmo. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esta afirmación no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido que Yehoshua y sus primeros discípulos promuevan un antijudaísmo? ¿Por qué razón? Perdón. Bueno, él mismo lo dijo que él no venía a abrogar la ley, ¿no? Sino a darle cumplimiento. Entonces, desde ahí ya había un antecedente, ¿no? Que él no iba en contra del judaísmo, sino que más bien quería que la gente regresara a las bases, a lo que se inició, ¿no? Desde que se entregó la Torá, ¿no? En Monte Sinai. Exacto, exacto. Y entonces no podría ser que hoy en día, inclusive, pues, hablando del mundo secular, hay mucho antisemitismo porque creen que el pretender seguir la Torá ya es anticuado y que eso ya no pertenece a nuestros tiempos. Pero son ellos los que están errados y están transgiversando la información. No somos nosotros que pretendemos regresar a la gente a las viejas sendas, o sea, simplemente es que ellos no han entendido o la ignorancia es muy atrevida. Entonces es lo que yo opino. O sea, ahí mismo desde la época de Yehoshua, cuando él estableció ahí ese como que ese discurso en contra de los mismos fariseos que se tenía, que ellos estaban a favor de las formas, pero no del contexto, no del realmente, estaban más preocupados en sus cercos y en las formas que realmente de entender que era el camino a regresar a las bases. Así es. Entonces, así como que es ilógico que en el tiempo de Yehoshua o su movimiento tuviera algo que ver en contra de, sino más bien era esa como que discusión. Exacto.
hasta un tanto absurda, que pues más bien ellos estaban más bien pensando en sus conveniencias, ¿no? Políticas o tal vez en su conveniencia religiosa, no sé, estaban Exacto. con ese celo que estaba totalmente absurdo. Exacto. Es que de hecho siempre es un tanto gracioso analizar cómo se tilda desde el punto, desde la religión cristiana o católica, se tilda a la enseñanza de Josué como liberadora de la Torá, cuando, como bien dice la apreciada Cristina, Josué criticaba a los fariseos. ¿Por qué razón? Porque no vivían la Torá, porque hacían más énfasis en sus tradiciones que en la propia Torá. Entonces, ¿qué sentido tiene de tildar a Josué como una persona que viene a liberar a las personas de la Torá? Cuando su crítica constantemente fue porque no vivían la Torá. Entonces, como bien dice, es absurdo. No tiene sentido. Si dijimos que según los escritos de los discípulos, lo que popularmente se llama Nuevo Testamento, allí leemos que Jesús histórico es un judío observante, que Jesús histórico es identificado como Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? El rey de Israel según un gobierno teocrático, que el descendiente de David se manifiesta para gobernar a Israel en una teocracia, y de ahí el término reino de Dios o reino de los cielos, con este eufemismo para Dios. Entonces, si Josué, sus discípulos quieren una teocracia, abogan por la teocracia, viven promoviendo una teocracia, ¿a quién se le ocurre que ellos sean antijudaísmo? Cuando la esencia del judaísmo es justamente esto, que Israel viva según la teocracia. Van a las sinagogas, celebran fiestas según la Torá. Como dije, el inicio del movimiento de Josué o su crecimiento en Jerusalén toma lugar justamente en Shavuot, una de las fiestas hebreas. ¿A quién se le ocurre decir que Josué, sus discípulos, esos escritos promueven el antijudaísmo? Evidentemente hay algo que no tiene sentido, ¿cierto? Hay algo que no tiene razón. Hay algo que no concuerda. O sea, cuando un texto que evidentemente fue escrito por judíos, todos los escritos del Nuevo Testamento son escritos por judíos. Cuando yo catalogo a uno de estos textos como antijudaísmo o promotor de antijudaísmo, ¿qué estoy haciendo? Como crítico, estoy implicando que tanto el líder de ese autor, o el autor o los autores de dichos textos son que apóstatas, es decir, que niegan, ese autor está negando sus propios ideales. Ese autor ya no quiere ser judío. En el peor de las posibilidades, en términos anacrónicos, se ha convertido a otra religión. Eso es lo que se trata de transmitir cuando alguien dice los textos en cuestión, Nuevo Testamento, promueven antijudaísmo. Y he aquí la evidencia de un anacronismo malintencionado, es decir, criticar un texto basado en circunstancias y eventos futuros que fueron desconocidos por el autor. Es decir, en la época donde se escribieron estos textos no existía el cristianismo. En otras palabras, Pablo de Tarso no se convirtió al cristianismo en su encuentro con Yeshua en Damasco, no, porque simplemente no existía el cristianismo. Lo único que hizo fue pues reconocer la mesianidad de Josué, unirse al movimiento que ya existía, pero ese movimiento no era una religión llamada cristiana. O sea, no tiene sentido que judíos que viven y se desviven por el reino de Dios, entiéndase, el reino teocrático en la tierra de Israel, tenga una conducta antijudaísmo. Entonces, acusar al Nuevo Testamento de antijudaísmo no es solo un error garrafal, sino que yo creo que es un burdo intento de marginar a un movimiento judío dentro de el judaísmo del primer siglo. Y gracias a historiadores sabemos que justamente el judaísmo del primer siglo era pluralista, era diverso. Esto pese al intento
autoritario que existe hasta hoy en día dentro del pueblo judío, que viene gestándose ya desde hace muchos años, ese intento autoritario de decir nosotros somos el judaísmo, se vierte en las opiniones que hoy están compartiendo ustedes en pantalla, que preguntamos, ¿qué es judaísmo? Y la primera respuesta es, judaísmo es la ortodoxia, es el judaísmo ortodoxo. Ese es el mensaje que han tratado de transmitir este pensamiento judío, repito, intentando tener la autoridad dentro de todas las expresiones judías, porque sabemos que dentro del judaísmo, desde la antigüedad hasta el presente, siempre ha sido plural. Quiero que el maestro Immanuel también comparta su opinión, que para mí es muy valiosa, pero un ejemplo, criticar, por ejemplo, la gente toma como ejemplo de antijudaísmo en el Nuevo Testamento el hecho de que se registra allí que Josué no se lavó las manos, sus discípulos tampoco, y él criticó a los sabios por ello. O sea, criticar el lavado de las manos se presenta como una acción antijudaísmo y es simplemente, es tener una postura diferente a los judíos que tenían la costumbre de lavarse las manos. Y de hecho, el no lavarse las manos en un contexto ritual está más apegado a la Torá que lavarse las manos ritualmente antes de comer algún alimento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la condición de impureza de manos fue creada no por la Torá, sino que fue creada por un movimiento judío que hoy se le conoce talmúdico o rabínico. Ahí se crea el concepto de que existe la condición o el estatus de impureza de manos. Por lo tanto, necesitan crear un método para purificar esas manos. Entonces, si nos basamos en la Torá, las manos y los pies eran un requisito lavarlos antes del ritual de los Kohanim, porque ellos estaban expuestos no solamente a sacrificar el animal, sino también a ingerir la carne. Pero al israelita común, al que no era Cohen, no se le exigía. Según el texto de la Torah, solo la persona con flujos crónicos debería de lavar sus manos para no transferir, impureza a otras personas. Pero solamente la persona con flujos crónicos. Así que, por ejemplo, tenemos ya en el segundo siglo, 100 años después de Josué, un maestro llamado Eliezer ben Hanoch, que está de acuerdo con que no es necesario lavarse las manos en términos rituales, así como Josué. Y este es criticado por los que postulaban el hecho de lavarse las manos ritualmente. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay que analizar los textos siempre en contexto y no usar este ataque burdo de decir, si Josué critica el lavado de las manos y Josué es antijudío. Bien, vamos entonces para crear contexto a pasar a la próxima pregunta. Y recuerden, los que están en pantalla, si desean retirarse, no tengan pena de hacerlo. Una pregunta que me gustaría que respondieran todos, que viertan sus opiniones, es ejemplos de pluralidad del judaísmo, ya sea del pasado o del presente. Ustedes saben, en el presente existen inclusive divisiones, ya no en términos halágicos o en términos de cómo poner en práctica los mandamientos de la Torá, sino divisiones etnoculturales. Tenemos a los sefaradim, a los mizrahim, a los ashkenazim, pero ¿tienen noción ustedes algún ejemplo de pluralidad en el judaísmo del pasado y del presente? Me gustaría escuchar sus opiniones. Si es que creen, no existía judaísmo pluralista, que existía un solo judaísmo y es el judaísmo que ha preservado una Torah oral que ha transmitido Moshe, porque Dios se la dio a Moshe y solamente hay un solo judaísmo. ¿Existe esa realidad? ¿O existen judaísmos pluralistas? La pregunta sé que es un tanto fuerte, pero ese es el objetivo, hacernos pensar. Adriana nos dice, en el pasado existieron los fariseos, perdonen,
los esenios, los saduceos. Y ella también responde en el presente: conservadores, ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas. Y yo agregaría reconstruccionistas, la renovación judía, judaísmo humanista, ciencia judía, y quién sabe cuántos más existen. Entonces, otra pregunta basado en esta, ya creo que es un poco más profunda, es ¿hasta dónde llega el pluralismo en el judaísmo? ¿Hasta dónde se puede decir ese judaísmo o esa expresión judía puede ser catalogada como judaísmo? ¿Qué creen ustedes, estimados? ¿Cuál es el límite? Fíjense, una vez escuché a un amigo de Nueva York, judío, y decía: la unidad del pueblo judío se va a lograr cuando todos se aferren al Talmud. Y yo le decía, en la antigüedad, la unidad del pueblo judío, a pesar de que había diferencias, se basaba en la Torá. Entonces, yo creo que el judaísmo puede ser válido mientras que esté dentro del marco de lo que nos determina la Torá. Si se sale de la Torá, que es la principal fuente de autoridad, de vida, que rige la práctica de un hijo de Israel, que son los mitzvot, si se sale de ese marco, entonces ahí lo llamaríamos antijudío, lo llamaríamos anti-Torá. Pero si se mantiene dentro de eso, podemos respetar cualquier visión, mientras que esa visión se contemple dentro de ese marco. Entonces puede haber una unidad dentro de la pluralidad. Y esto es un concepto muy hermoso. Pero si lo vemos desde un punto de vista donde la unidad está basada en el criterio de un solo grupo, sin importar lo que dice la Torá, entonces vamos a tratar de imponer una unidad matando cualquier tipo de pluralidad, y eso va en contra de la historia, va en contra de lo que es la vivencia del mismo pueblo de Israel, va en contra incluso de lo que vemos actualmente. Y esto yo creo que es algo que tenemos que rescatar. El pluralismo se puede mantener dentro del marco de la Torá. Adelante, amigos. Así es, así es. Yo creo que lo que determina hasta dónde algo puede identificarse, o sea, una filosofía, una forma de vida puede decir hasta ahí llega la expresión judía, es decir, o decir, mira, ya esa filosofía que presentas, ya eso no es judaísmo, ya eso es otra cosa. Yo creo que los límites, bueno, concuerdo de hecho con lo que expresó el maestro Emanuel, simplemente que lo digo en otras palabras. Y creo que es cuando se violenta los principios de la Torá. Ahora, cuando digo se violentan los principios de la Torá, hay que tener presente qué son los principios de la Torá. Y tenemos que ir literalmente a la Torá. Por ejemplo, para crear conciencia, los saduceos en el primer siglo y antes no creían en la resurrección del muerto. Eran catalogados por judíos, por expresión judía, dentro del pueblo de Israel, a pesar de que no creían en la resurrección de los muertos, o sea que la persona podía volver a la vida en forma, digamos, de espíritu, en forma de ángel. No creían en esto, pero aún así eran entendidos como judíos, como expresión judía. Esto lo traigo a colación como un ejemplo de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decir, no, esos no son judíos o esa expresión no es judía. ¿Por qué? No creen en esto o aquello. Si esto o aquello no está sustentado claramente por la Torá, no somos quien para quitarles el título de judío o expresión judía. Y el ejemplo es el que le acabo de dar. En efecto, en la Torá no se habla claramente de la resurrección de la persona. Y es por esto que los saduceos tenían esta idea y no se les tachaba como no judíos. Pues bien, estimados, habiendo dicho eso, vamos a volver entonces al tema en cuestión. Estábamos hablando de los escritos de los primeros discípulos y cómo estos son tachados como de promover ideas, filosofías, conceptos en contra del judaísmo. Y la lógica estaba indicando que no puede promover antijudaísmo cuando los propios autores y la temática son
de judíos observantes. Ahora, para comprender esto, tenemos evidentemente que ir a los ejemplos. La gente dice, bueno, pero ahí está dicho que Josué habló con los judíos y estaban los judíos y hubo una discusión entre los judíos y Pablo. Aparentemente, entonces los judíos están por un lugar, Pablo, Yeshua, los discípulos están por otros. Y esa es aparentemente la idea que se da. Entonces me gustaría compartir con ustedes las siguientes preguntas. Voy a retirar la presente en pantalla y esta pues no va en pantalla, pero se las voy a decir y quien quiera contestar, adelante. ¿Qué significa judío en el primer siglo? ¿Qué significa judío en el primer siglo? ¿Significa un adherente al judaísmo rabínico, al judaísmo talmúdico? ¿Significa judío en el primer siglo un judío hasídico? ¿Significa judío en el primer siglo alguien que vive según los dictámenes del Talmud? Evidentemente no. El Talmud fue finalizado, al menos el de Babilonia, entre el siglo V hasta el siglo VIII. Lo más antiguo que tenemos del Talmud es la sección llamada Mishnah, que en efecto data del primer siglo, las enseñanzas del primer siglo hasta el siglo, inicios del siglo III. Así que en el primer siglo, judío equivalente a judío talmúdico, no puede existir. Por lo tanto, no podemos encontrar, mucha gente me dice, Abdiel, pero es que si no encuentro las enseñanzas talmúdicas en el Nuevo Testamento, evidentemente esos no eran judíos religiosos. Usa la lógica. Usa la lógica. Evidentemente no puedes encontrar enseñanza rabínica o talmúdica en el primer siglo. En los escritos de los primeros discípulos, que son del primer siglo. Encontrarás una y que otra enseñanza similar, claro, porque la fuente es la Torá, pero no podemos hablar de judíos como equivalente a judíos rabínicos en el primer siglo. Entonces, ¿qué significa judío, por ejemplo, en el primer siglo? ¿Algún ejemplo? Bueno, serían los que venían ya unificados por la tierra de Judá. O sea, era de la tribu de Judá, ¿no? Y a final de cuentas, estos venían de todas partes, no necesariamente eran única y exclusivamente Judá. Eso también contestaría la pregunta anterior, ¿no? Del pluralismo. O sea, que ahí ya había una aceptación de inclusive de varios grupos que venían tal vez de otros, ¿qué diríamos? Grupos. Y sin embargo, en el primer siglo eran básicamente todos los que venían de esa región de Judá, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Así es, así es. Nuestra apreciada Doris nos está compartiendo pues al menos dos posibles diferencias que existían. Hay que entender eso. Siempre los términos hay que comprenderlos en su contexto histórico. Judío puede identificar, claro, decimos en español judío, pero pueden haber otros términos. Judaio y se le llama en griego, Yehudí en hebreo, judeo, judío, Jewish, en varios idiomas. Lo importante es el contexto. El primer contexto, como bien comentaban, es el contexto geográfico. Un judío es simplemente una persona que proviene de una región que en aquel momento se llamaba Judea. Judea incluía en el primer siglo al sur Judea, en el centro Samaria y al norte Galilea. Así que un judío puede ser alguien que vive en cualquiera de esas regiones, sea étnicamente judío o no. Ahora está también el término judío implicando un significado étnico. Cualquier persona que descienda de Judea, o sea, étnicamente desciende de la gente de Judea, puede ser identificado como un judío. Ahora, además está el término étnico-geográfico, como bien lo decía algún otro participante, creo que fue nuestra apreciada Doris, que existe esta distinción, aunque la provincia de Judea incluía Judea, Galilea y Samaria, en efecto, hay quienes den ya una definición interna
se hacía referencia al judío como el que pertenecía al sur de Israel, esto es Judea, en contraste a Galilea. Y finalmente tenemos pues el significado étnico-cultural. Es decir, no solamente un judío es alguien que desciende de la gente de Judea, sino que culturalmente él está asociado con el culto, hoy en términos actuales, con la religión cuyo templo se encuentra en Judea. Hoy es muy difícil comprender esto, pero era la realidad en la antigüedad. Una vida judía completa solamente se podía vivir en cercanía del templo de Judea. Así que el judío podía ser étnico-cultural, desciende del judío y culturalmente sigue la práctica de la gente de Judea. Por esto tenía que cuidar el estado de pureza ritual, la circuncisión, para ser partícipe del culto en el templo de Jerusalén. Así que tenemos al menos, yo identifiqué 4 posibilidades para definir judío: geográfico, étnico, étnico-geográfico y étnico-cultural. Entonces, ¿qué pasa, estimados? ¿Qué pasa? Y creo que con esto vamos a culminar con varios ejemplos. ¿Qué les recuerda esto que les comparto en pantalla? Ya les recordará. Pasamos en pantalla a nuestra estimada Silvina. Gracias por acompañarnos. Sí. Shalom, shalom a todos. Un gusto de poder estar acá compartiendo con ustedes. De igual manera, un gusto tenerlo. Sí, quería, bueno, usted, Raf, hizo recién la pregunta a quiénes eran llamados judíos en el primer siglo. Sí. Bueno, ahí podemos ver, usted lo ha repetido en sus escritos muchas veces, ¿no? En el primer siglo, la diferencia que había entre aquellos que eran llamados judíos y aquellos que, bueno, habitualmente aparecen en las escrituras como gentiles, ¿no? ¿A qué se refería? Bueno, a los judíos eran aquellos que estaban identificados con lo cultural, que continuaban, eran, bueno, una relación con lo étnico y lo cultural, a diferencia de aquellos que se habían helenizado, ¿no? que habían perdido las costumbres por vivir en la diáspora de Israel, por vivir por fuera en otras provincias, ¿no? Romanas. Así es. Dentro de, bueno, de la tierra, ¿no? Así es. Sí. Y es sumamente importante comprender, exacto, es sumamente importante comprender esto para no crear una interpretación anacrónica. O sea, no podemos pensar que los judíos, digamos, del libro de Juan, que tienen conflictos con Dios Josué, son estos mismos judíos, los que experimentaron estos eventos tan trágicos y tan tristes. No lo son. Los judíos en el libro de Juan, por ejemplo, son los compatriotas de Josué, pero que por vivir en el sur se distinguían de los judíos galileos. Ambos eran judíos, ambos eran israelitas, pero se distinguían por una zona geográfica. Así que siempre hay que tener esto presente. Cuando Josué muere, resucita, finaliza el libro de Mateo diciendo que se regó la voz de que habían robado el cuerpo de Josué de la tumba, que él no había resucitado, y que esto fue un secreto o una información que se quedó entre los judíos. Y hay que tener en contexto dónde fue que Josué murió. Josué no muere en Galilea, la tumba de Josué no estaba en Galilea, estaba en Judea. Entonces es en la región de Judea donde se crea ese chisme de que la tumba de Josué, o sea, el cuerpo de Josué fue robado, que él no resucitó. Los enfrentamientos de Josué con los judíos empleados en las discusiones es para distinguir a los galileos de la gente del sur, o sea, de los judíos. Gracias, estimada Silvina, por traer a colación esa explicación, porque en efecto aclara esto que voy a decir. El término judío en la actualidad tiene implicaciones peyorativas. ¿Por qué? Por esto que están viendo en pantalla. Por esto, judío, yud,
Cuando alguien habla, alguien no judío, se refiere a alguien como los judíos. La primera percepción es, me está atacando, porque me está identificando como judío. Pero si esa persona no judía me llama israelita, el hebreo, no nos sentimos incómodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el mundo en general, el término israelita o hebreo tiene un significado admirable. Es el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, ¿cierto? Pero una vez surge el cristianismo y luego el antisemitismo, cosa que no conocieron los autores del Nuevo Testamento, entonces se genera justamente el significado peyorativo de judío. Tuvieron que ser identificados el pueblo judío de la Europa del Este con esta insignia. Agradezco, estimados, la presencia de ustedes. Yo voy a proseguir con la conclusión del tema. Finalizamos con este pensamiento. Judío en el primer siglo, en textos del primer siglo, no es judíos de la Edad Media. El significado toma otro significado. Entonces siempre hay que leer en contexto. Los críticos de los textos, de los escritos de los primeros discípulos, al decir estos escritos se encuentran en ellos antijudaísmo, parten de una visión anacrónica en relación a los textos. Los autores de los textos no promovieron, no criticaron el ataque a sus compatriotas, pese a que ellos no percibieron a Yahushua como el Mesías. Entonces yo quiero compartir con ustedes, para finalizar, esto me va a tomar quizás unos 20 minutos más, no más que eso, unas lecturas de textos de la Torá. Ni siquiera voy a ir a los profetas. Voy a leer la Torá y voy a cambiar el término israelitas o hijos de Israel por judíos. A ver qué tal se lee. Y voy a cambiar, por ejemplo, el término Moisés por el término Yeshua o Paulos o Shaul. A ver qué tal se lee. Para ver si medimos con las mismas balanzas que han medido al Nuevo Testamento como antijudío, si con esas mismas balanzas medimos la Torá, llegamos a las mismas conclusiones. Estén conmigo unos minutos más, por favor, porque este realmente es el meollo del asunto. Éxodos 34, 27. Cuando se entregan las 10 palabras, cuando se hace el pacto con el pueblo de Israel, haremos y obedeceremos. Dice el texto de Éxodos 34, 27. Y Hashem, y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. He hecho pacto contigo, Moisés, y con Israel. Espera un momento, estimado. Vamos a usar las mismas balanzas para valorar si el Nuevo Testamento es antijudío, antijudío. Vamos a poner las mismas balanzas y valorar nuestra sagrada Torá. Si el pacto, si la alianza con todo Israel fue realizada, o sea, Hashem elige a Moshe para establecer una nueva, una alianza con el pueblo de Israel, ¿por qué Hashem distingue en el libro de Éxodos entre Moshe y los israelitas? ¿Acaso Moshe no es israelita? ¿Por qué dice, voy a hacer una alianza contigo, Moisés, y una alianza con el pueblo de Israel? ¿Moisés no es israelita? ¿Qué tal si dijera, Yeshua, voy a hacer un pacto contigo y un pacto con el pueblo judío? Seguramente los críticos dijeran, obviamente el autor de este texto no es judío. El autor de este texto piensa que Yeshua es, no sé, un semidios que no tiene etnia. Alguien viene del más allá, no es judío, no tiene conexión con el pueblo. Y es por eso que se le puede decir, Yeshua, hago un pacto contigo y un pacto con el pueblo judío. ¿Cierto? Otro ejemplo. Éxodos 15:1. Éxodos 15:1. Entonces cantó Moisés y los israelitas este cántico al Eterno.
¿Qué tal si cambiáramos los términos? ¿Qué tal si dijera entonces Yeshua o entonces Pablo cantó y también los judíos cantaron al Eterno? Pero Pablo y Yeshua no son judíos. ¿Por qué se separa la identidad étnica de Pablo, de Yeshua y del pueblo? Bueno, la misma pregunta yo te hago. ¿Acaso Moisés no es también parte del pueblo de Israel? Porque dice, y cantó Moisés y también los israelitas cantaron. Bueno, claro, yo sé, alguna excusa existiría y nos dijera, claro, Abdiel, es que tú no lees en contexto. Moisés es el líder de los israelitas. Moisés, dice el texto, comienza a cantar y luego los israelitas comienzan a cantar. Y yo te pregunto entonces, aquel que hace la supuesta excusa válida, ¿por qué no dijo el texto, cantó Moisés y el resto del pueblo le siguió? Porque dice, cantó Moisés y también los israelitas. Yo puedo decir que Moisés no era identificado con los israelitas si empleo para interpretar las mismas balanzas que usualmente se emplean para criticar de antijudío los escritos de los primeros discípulos. ¿Crees que esto es toda la evidencia que tengo para hoy? No, tengo mucha más, pero la voy a reducir porque el tiempo ya ha avanzado y estoy seguro que con este preámbulo tú mismo serás capaz de encontrar otras evidencias en el texto de la Torá. Deuteronomio 1:30 se pone mucho más intenso, se pone mucho más intensa la evidencia. Deuteronomio 1:30, el Eterno, vuestro Elohim, o sea, el Eterno Hashem, el Dios de ustedes, Él peleará por ustedes. Moshe, según el texto, no está identificando a el Todopoderoso como nuestro Dios. ¿Acaso Hashem no es el Dios también de Moisés? Usted se imagina las críticas, estimada. Usted se puede imaginar las críticas incontables que hubiesen surgido si Pablo hubiese escrito, judíos, el Dios de ustedes estará con ustedes y peleará por ustedes. ¿Usted se imagina? Alguno pudiese decir, bueno, esa simplemente es una manera de hablar. Moisés está dirigiendo al pueblo de Israel. Es una manera de hablar. Bueno, ¿y qué tal ahora Deuteronomio 1:21? Deuteronomio 1:21 dice Moshe hablando al pueblo israelita, le dice, el Eterno, tu Dios, ha puesto la tierra delante de ti, toma posesión de ella, ingresa, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho. Una y otra vez, Moshe nos está incluyendo como parte del pueblo de este Dios, el Dios de Israel. Yo, Abdiel, si juzgara con la misma balanza que juzgan a los escritos de los primeros discípulos, cómo lo tachan de antijudíos, diría que Moshe debió decir, el Eterno, nuestro Dios, es el que nos entrega esta tierra. El Eterno, el Dios de nuestros padres, es el que nos entrega esta tierra. Y pudiese tachar con la misma balanza la Torá como texto en el cual Moisés no es parte de los israelitas, que Moisés es un ente, digamos, de otro mundo, que Moisés es un egipcio, que él no es israelita. ¿Quieres más? ¿Quieres más, estimado? Hay mucho más, pero voy a dejarte con dos ejemplos más. Deuteronomio 1:32, dice el texto, dice Moisés, ustedes no confiaron en el Eterno, el Dios de ustedes. Una vez más, se repite una y otra vez, Moisés está haciendo referencia a Hashem como el Dios de los israelitas, no como el Dios de él. El ejemplo final, un ejemplo más. Gracias por estar conmigo hasta entonces. El libro de Josué, capítulo 7, verso 1.
el caso emblemático de Achan. Achan, un hombre que peca y todo Israel es castigado por culpa de este hombre. ¿Qué dice el texto? Los israelitas, fíjense, en plural, los israelitas cometieron un grave pecado con respecto a lo consagrado al exterminio, pues Achan guardó para sí parte del botín que el Todopoderoso había destinado para el exterminio. El Eterno, Hashem, se encolerizó contra los israelitas. Ahora, cambiemos los nombres por un momento. Imaginemos que esto que acabo de leer se encuentra registrado en el Nuevo Testamento. Vamos a cambiar los términos. En lugar de israelitas, vamos a emplear judíos y vamos a leerlo con este contexto. Los judíos cometieron un gran pecado. Los judíos, en plural, generalizando, por culpa de Achan, y el Eterno se encolerizó contra los judíos. ¡Oh, qué antisemita es este texto! Está hablando en contra de los judíos. Pero ¿quién se le ocurre escribir este texto en contra de los judíos? Evidentemente, si un judío comete un pecado y Dios castiga a todos los judíos, claramente el autor de este texto no puede ser judío. Ha de ser algún pagano, algún hombre que odiaba a los judíos. Estimados, ustedes han podido comprobar conmigo a través de este ejercicio cómo evidentemente el texto, cualquiera que sea, siempre y cuando no se lea en su propio contexto, puede ser interpretado al gusto de cada quien. Pero, obviamente, si existe el deseo de clasificar como antijudío a un texto, no faltará persona alguna con mal interés, con mal sentimiento que diga todo texto que haga referencia a Yeshua, a sus discípulos, todo ese texto debe ser percibido conforme a las penurias, a los ataques xenofóbicos por los que el pueblo judío ha pasado durante tantos años. En otras palabras, no podemos leer, estimados, con esto finalizo, no podemos leer los textos de los escritos de los primeros discípulos con lentes anacrónicos. No podemos leerlo basado con los eventos que sucedieron mucho después que sus autores escribieron los textos. Los términos judíos en escritos del primer siglo no hace referencia a lo que judíos pasamos durante muchos años. De hecho, muchas matanzas de estas fueron promovidas justamente por líderes religiosos del cristianismo. Existen sentimientos antijudíos dentro del cristianismo. Así que no podemos comparar lo que el judío piensa hoy de Yehoshua, no podemos compararlo con el judío del primer siglo sin tomar en cuenta los eventos que han transcurrido desde el primer siglo hasta nuestros días. Ha existido una campaña dentro del judaísmo para opacar la identidad de Yehoshua. Su nombre ha sido borrado, se le llama aquel hombre o se le llama Yeshu para tratar de borrar su nombre. Ni siquiera su nombre es mencionado. La culpa de no identificar a Yehoshua como Mesías del primer siglo no es la misma culpa que se puede atachar hoy a un líder religioso. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ellos ni siquiera han escuchado hablar de Yehoshua. Y si han escuchado hablar es simplemente del Jesús que proyecta la religión cristiana. ¿Cierto? Un judío que rechazó su judaísmo, un judío apóstata. Eso es lo que conoce, no conoce nada más. Y debido al entorno, el contexto en el que se desarrolla, no tiene por qué indagar más al respecto. Solamente un judío que se sale de la religiosidad moderna es el que puede indagar en el personaje histórico. Mientras el judío religioso actual siga pensando que Yehoshua de Nazaret es el Yeshu mencionado en el tratado talmúdico que se postró a la tierra y comenzó a adorar a una piedra,
Mientras siga pensando que ese es el personaje histórico, el adepto simplemente es un fanático religioso que no, cuyos lentes o ojos son los ojos del rabino. Si el rabino mira a la derecha, él mira hacia la derecha y nada más. No hay posibilidades de que ese fanático religioso pueda siquiera algún día ir a una librería, una biblioteca y abrir por sí mismo un Nuevo Testamento y decir, voy a leer qué realmente dice ahí. Requiere de mucho valor que lo haga. Mi mensaje siempre va dirigido a la persona con una mente abierta para analizar, para comprender la posibilidad o las posibilidades de otras percepciones, de otras comprensiones, de otras filosofías. Si nos abrimos a escuchar siquiera, a escuchar, no a aceptar, a escuchar, nuestro mundo fuera diferente. Creo que el daño antropológico lo ha creado la religión en cualquier contexto, sea la cristiana, sea la judía, la islámica, la que sea. Ha hecho un daño antropológico en el ser humano y estamos habituados a yo tengo la razón y yo no voy a abrir ese libro porque es pecado abrir X libro. Así que mi propuesta es, vamos a abrir nuestros ojos para comprender, para analizar, para tener acceso a otras informaciones que desconocemos. El judaísmo talmúdico en el presente desea mantener a Yehoshua, al personaje histórico, lo más lejos posible del judío. Por lo tanto, está de acuerdo con el planteamiento católico o cristiano de que Jesús fue, digamos, un semidios o Dios mismo que se encarnó o una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque esto jamás será aceptado por un judío observante de la Torá. El judío que observa la Torá nunca va a optar por un Mesías divino, semidivino o Dios mismo o Dios encarnado o que enseñó a odiar al pueblo de Israel o que enseñó la teología del reemplazo, que ahora hay un nuevo Israel porque Israel negó a Dios y a su Mesías. Entonces, están las dos expresiones religiosas puestas en acuerdo para que Yehoshua el histórico no sea parte ni del judaísmo ni del cristianismo. Quiero compartir con ustedes, bueno, en pantalla lo pueden ver. Hoy quería compartir esto con ustedes, pero lo dejaremos para otra ocasión. En este libro se encuentra explicado, evidenciado con datos históricos, al menos tres circunstancias históricas que dieron pie al surgimiento del cristianismo. Tenemos a un hombre, a un rabino, a un líder espiritual, a un Mesías judío. ¿Cómo puede ser que exista una religión cuyos adeptos en un futuro de la historia, una raíz de ellos, del cristianismo, llegó inclusive a perseguir a los judíos? En el libro La Puerta Estrecha se encuentra la evidencia histórica, así que te animo, si aún no lo tienes, que lo adquieras. Como te decía, estamos en la época, en la era de la información. Leo sus notas y agradezco siempre sus buenos deseos para con mi persona. Me despido entonces, no sin antes desearles que tengan una excelente noche.